Bien, vamos a ver ahora este caso. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos un tubo en U, como lo vamos a dibujar aproximadamente a continuación, ¿sí? Los tubos en U se usan mucho en física en la parte de hidrostática para medir presiones y diferencias de presiones, así que es muy probable que haya varios ejercicios que ustedes se los van a encontrar, ¿ok? Vamos a tener la primera parte del fluido, esta columna que estoy dibujando acá al lado, que está llena de agua, ¿sí? O sea, toda esta parte es solamente agua y en este caso tiene una altura de 15 centímetros, esa columna de fluido, ¿ok? Esa sería la idea. Por otro lado, lo que tenemos acá abajo es mercurio, digamos, todo el fluido que está por debajo del agua es, en este caso, fluido mucho más denso, que es el mercurio, ¿no? Que es todo lo que ustedes ven lleno de este lado. Y hay una diferencia de alturas entre las dos superficies libres, que en este caso vamos a indicarla, o el problema la indica con la letra H, ¿no? Básicamente, sí, esa sería la idea. Entonces, ¿cuál es un poco la idea del ejercicio? Tratar de encontrar la presión manométrica, en primer lugar, de la interfase agua-mercurio. ¿Cuál es la interfase agua-mercurio? Básicamente es un punto donde se conectan, donde se tocan los dos fluidos, en este caso el agua y el mercurio, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces A va a ser la interfase agua-mercurio que pide el problema, ¿sí? Esa sería la idea. Y luego, obviamente, en este caso, aparte de encontrar la presión en ese punto, lo segundo que nos piden básicamente es encontrar cuál es la altura vertical h que separa las dos superficies libres, ¿sí? Entonces, acá la idea va a ser hallar cuánto vale h, digamos, como parte, digamos, de la superficie libre del problema. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Para resolver este problema tenemos que ver qué condiciones de hidrostática son válidas y por lo tanto qué ecuaciones nos van a servir a nosotros para plantear el problema sin inconvenientes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Si ustedes, siempre que se manejen dentro de la hidrostática, una ecuación que es válida, en este caso para este tipo de problemas, siempre es pensarlo de la siguiente forma, ¿no? La presión en un determinado punto va a ser siempre la presión atmosférica, ¿sí?, que tengamos en la superficie libre del fluido, y a esto hay que sumarle la presión que ejerce la columna de líquido que está por encima de él. Es una forma de decir cuál es el peso que tiene el líquido que está por encima de ese punto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se indica con densidad por gravedad por la altura, ¿no? Entonces, digamos, en una parte, si ustedes tienen, por ejemplo, un tanque, ¿no?, como para, imagínense un cilindro, digamos, visto de frente, ¿no? Vamos a tener, en este caso del tanque, tenemos la superficie libre del fluido y este sería el punto, vamos a llamarle, supongamos, punto B, ¿no? Entonces tenemos la presión que tiene el aire o la superficie libre por encima del fluido y luego tenemos la altura h, digamos, que involucra al punto B en cuestión, ¿no? En este caso que sería esto, ¿no?, la columna de fluido que está por encima del punto B. Entonces con este dato ya podemos directamente reemplazar lo que nos piden, ¿sí? En el caso de hablar de la presión manométrica, recuerden que estamos hablando de la presión tomando como referencia el cero, ¿sí?, como la presión atmosférica, es decir, nuestro nivel de referencia de presión va a ser nulo para la presión atmosférica. Toda presión que sea positiva, en ese sentido, va a ser mayor que la presión atmosférica y obviamente toda presión que sea menor va a ser negativa, ¿okay? Entonces, en este caso, la presión atmosférica la vamos a tomar como cero, ¿sí? Esa sería la idea, cero en este caso pascales, que es la unidad de medida de la presión, ¿ok? Esa sería la idea. Entonces, venimos acá, fíjense, tenemos con la presión para el punto A, nosotros vamos a tener que el punto A está, digamos, en una ubicación tal que tenemos 15 centímetros de agua por encima, ¿sí?,
Así que en este caso, más allá de que toca el mercurio, pero solamente tenemos agua por encima y luego tenemos la presión atmosférica. Entonces vamos a tener por la fórmula anterior, presión atmosférica más la densidad del agua, ¿sí? Acá le pongo el símbolo químico para que se entienda bien, por la gravedad por la altura del punto. ¿Sí? Misma fórmula que vimos hasta ahora sin problema. Como dato de que la presión manométrica era 0, la presión atmosférica, esta presión se anula, no la vamos a tener en cuenta. Y luego vamos a reemplazar, fíjense, en este caso, esto nos queda, ¿no? Densidad del agua por la gravedad por la altura. Y ahora sí lo que tenemos que hacer es reemplazar las unidades que corresponden. ¿Okay? Entonces venimos a este lado, fíjense lo siguiente, vamos a tener la presión en el punto A nos queda. Como dato, nos dicen que la densidad del agua nos va a quedar como 1 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Luego tenemos la aceleración de la gravedad, que en este caso nos piden tomarla como 9,81. Ustedes pueden tomarla como 10 o también de este valor, no hay problema. Y luego la altura, que en este caso está en centímetros, así que vamos a pasarlo como 15 centímetros. Y ahora tenemos el tema de qué pasa con las unidades, ¿no? En primer lugar, lo que conviene es tratar de tomar las unidades del MKS en el sistema internacional, ¿sí? En metros kilosegundos, que es, digamos, el estándar o lo que es más fácil para armar las unidades que faltan. Entonces, por ejemplo, acá tenemos kilos, la masa está en kilos, así que no hay problema. Después tenemos lo que sería la aceleración en metros de segundo al cuadrado, no hay problema. Y después en metros cúbicos para la parte de la densidad. Entonces, lo único que habría que pasar son los centímetros. Recuerden ustedes que un metro son 100 centímetros. Entonces, en este caso, multiplicamos por un metro sobre 100 centímetros y eliminamos las unidades que quedan. Fíjense cómo nos va a quedar ahora para el resto de las cuentas, ¿no? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. La presión tiene que estar medida en pascales. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Newton básicamente es kilo por metro sobre segundo al cuadrado, con lo cual ahí no vamos a tener problema. Y luego fíjense que uno de estos metros se va con uno de estos que está acá abajo, con lo cual nos va a quedar en metros al cuadrado el denominador. Newton sobre metro al cuadrado queda en pascal. Así que perfecto, hasta ahí las unidades vienen dando ok. Y vamos a hacer las cuentas. 9,81 por 15, ¿sí? Por 1000, que es el 10 a la 3. Todo esto nuevamente dividido 100. Con lo cual nos queda en 1471,5 pascales. ¿Sí? También lo pueden poner en notación científica si ustedes así lo prefieren, porque digamos depende cómo está la nomenclatura. En este caso, las respuestas del problema, si las ponemos en notación científica, nos va a quedar, ¿sí?, de la siguiente forma. Fíjense, vamos a tener la presión en A, que nos va a quedar básicamente 1,47 por 10 a la 3 pascales. ¿Sí? Esa sería la idea. Y después viene la segunda pregunta de cómo nos queda la altura de fluido en este caso, ¿sí? Entonces vamos a pensarlo de la siguiente forma. Fíjense, la altura de fluido se puede pensar de varias maneras, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Dado que estamos en un tubo en U, ¿sí?, hay que pensar lo siguiente. Siempre todos los fluidos que estén, como en este caso, comunicados por un vaso como es el tubo en U, van a tener a la misma altura respecto al suelo la misma presión. Entonces, a la altura de A vamos a tener la misma presión en todos los puntos. Entonces, por ejemplo, si a este punto le llamamos A', ¿sí?, la presión en A', dado que la altura es la misma de A, nos va a quedar igual. Entonces la presión de A nos va a quedar igual que la presión en A', ¿sí? Eso para entender un poco qué es lo que ya despejamos recién. Después, nosotros tenemos que esta columna A' tiene una determinada altura de mercurio por encima. Vamos a llamarle, supongamos, la altura de HG. HG es el símbolo de mercurio, si van a la tabla, ¿no? Pero ¿qué es lo importante acá? Fíjense que esa altura de mercurio más la altura que tenemos que despejar son exactamente los 15 centímetros de agua que tenemos en este caso. Por lo tanto, ya sabemos cuánto nos da la suma de las dos alturas, ¿sí? Más allá de que una no la conocemos, no importa. Entonces, podemos aplicar eso para plantear una ecuación de la presión de A', ¿sí?, y después, ya que ya sabemos el valor, despejarlo con lo que encontramos en el punto A. Así que ese sería, digamos, el armado que tiene la ecuación de acá en adelante. Entonces venimos acá, fíjense,
vamos a tener la presión en A', que esto nos queda, recuerden, la presión atmosférica más la densidad del mercurio, en este caso por la gravedad por la altura del mercurio, ¿sí? Recuerden que como es manométrica, esta le vamos a tener como que daba 0 pascales, ¿sí? Y en este caso esto nos iba a quedar lo mismo que la presión en A, que ya habíamos encontrado acá arriba en este punto. Así que hasta ahí venimos bien. Fíjense por otro lado que tenemos que la altura H más la altura de, digamos, la columna de mercurio nos va a dar 15 centímetros, ¿sí? Con lo cual, si despejamos de acá, la altura del mercurio nos va a dar 15 centímetros menos la altura H que tenemos que despejar, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que, digamos, podemos ir organizando las ecuaciones de forma tal de ya reemplazar y despejar directamente el dato que nos interesa. Entonces, supongamos que esta ecuación la llamamos 1 y esta ecuación la llamamos 2. Entonces, reemplazamos, supongamos 2 en 1, es decir, lo que me da la ecuación 2 en la ecuación 1, y esto me va a quedar, fíjense, la densidad del mercurio por la gravedad por, en este caso, los 15 centímetros menos la altura, que esto nos queda la presión en A, que ya la habíamos despejado, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ya estos dos datos multiplicando, vamos a dividir ambos lados, ¿ok? Fíjense, nunca pasen, olvídense siempre del término de pasar términos de un lado del otro porque no, conceptualmente no es lo mejor para resolver los problemas, ¿ok? Y acá vamos a tener, fíjense, tenemos los 15 centímetros menos la altura H, que esto nos queda la presión en A, sobre la densidad del mercurio por la gravedad. Acá nuevamente restamos los 15 centímetros en ambos lados con la idea ya de, ¿sí?, dejar solo la altura. Y luego, como tenemos menos la altura, multiplicamos por menos 1 ambos lados. Recuerden que cuando ustedes multiplican por menos 1, si es una resta, una de las cosas que se puede hacer es cambiar el orden de los elementos en la resta, ¿sí? Entonces finalmente la altura H nos va a quedar como 15 centímetros menos la presión de A sobre la densidad del mercurio por la gravedad, ¿ok? Fíjense ahora, vamos a reemplazar los datos, ¿no? La altura nos tiene que dar en unidades de altura, lo cual es importante que sea coherente. Fíjense, vamos a tener 15 centímetros, pasamos los centímetros a metros, entonces vamos a tener un metro, sobre en centímetros nos queda como 10 a la 2 centímetros, menos la presión en A, que en este caso nos va a quedar como 1,47 por 10 a la 3 pascales. Después tenemos la densidad del mercurio, que nos va a quedar como 13,6 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Digamos, como está dividiendo, lo paso arriba, ¿sí?, multiplicación. Y luego tenemos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense una cosa, vamos a ver el tema de las unidades, ¿no? Un pascal, nosotros habíamos dicho que era un newton sobre metro al cuadrado. Y a su vez, un newton nos queda como un kilo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que saber para cancelar las unidades. Fíjense, en el caso de los pascales ponemos pascal abajo, ¿sí?, y acá vamos a tener newton sobre metro al cuadrado, y luego para cancelar el newton tenemos kilo por metro sobre segundo al cuadrado por newton. Entonces, cuando cancelamos, fíjense, ¿no? Pascal con pascal se va, newton con newton se va, luego tenemos kilo con kilo se va, metro, acá tenemos 3 metros que se van con estos 3, y segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado. Ya ven que la unidad nos queda en metros, lo mismo que los otros términos. Y esto es un buen ejercicio como para que ustedes vean bien el tema de pasajes de unidades y demás. Siempre ténganlo presente.
Entonces acá la altura, esto nos va a quedar como 0,15 en metros. Fíjense otra cosa más acá, ¿no? 10 a la 3 y 10 a la 3 se nos va, con lo cual nos va a quedar como 1,47 dividido todo esto, ¿no? Entonces vamos a tener 1,47 dividido 13,6 por 9,81, que en este caso esto nos va a quedar con 0,01 metro. Si lo expresamos en centímetros para que sea más fácil, esto nos queda como 15 centímetros y esto en este caso, si lo ponemos acá, nos va a quedar como menos 1,1 centímetro, digo porque la respuesta está en centímetros, y esto nos queda como 13,9 centímetros, ¿ok? Y esa sería la idea final. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.